Bien, estaba diciendo que hoy vamos a hablar del ayuno que agrada a Dios, porque ese es el tema para nosotros en las próximas 2 semanas. Y hay mucha gente que ha preguntado cómo se ayuna o qué debo de hacer, aunque hemos practicado el ayuno por tantos años aquí, siempre hay gente nueva que no sabe cómo hacerlo. Y quiero comenzar hablando, ¿verdad?, de el verdadero ayuno. La porción se encuentra en Isaías 58, versículos 1 al 12, en esta mañana. El ayuno que agrada a Dios, el verdadero ayuno. Y tan pronto tengan la porción, nos ponemos en pie para honrar la palabra de Dios. Y dice la Escritura en Isaías 58, del 1 al 12. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¡Aleluya! Señor, te damos gracias por esta palabra. Permite que podamos recibir de ti aquello que tú quieres comunicarnos. Señor, te pedimos que podamos abrir nuestros corazones y podamos venir delante de ti, como dice tu palabra, para que podamos hacer ayuno agradable a ti, para que podamos hacer el verdadero ayuno de aquel que tú te agradas. Y es en el nombre poderoso de Jesús que te lo pido todo. Amén. Bien, quiero hablar brevemente sobre el ayuno para luego entrar en este tópico del capítulo 58 de Isaías. Y quiero decir que el significado de la palabra ayuno es abstención de alimentos. Puede ser completa o puede ser parcial, de alimentos o bebidas por un periodo de tiempo específico. Y el ayuno tiene como propósito que nosotros podamos aprender a fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Dios. Porque esto nos ofrece la oportunidad de negarle a nuestro cuerpo físico algo y escogemos voluntariamente darle prioridad a nuestra relación con Dios.
Ese es el propósito, porque debilitamos nuestra carne para fortalecer nuestro espíritu. Es una manera de fortalecer nuestra relación con Dios. Y si nosotros fortalecemos nuestra relación con Dios, aprendemos a conocer a Dios, aprendemos a intimar con Dios, porque Dios es espíritu y lo tenemos que hacer de esa manera, a través de negar nuestro cuerpo para fortalecer nuestro espíritu. Y el ayuno se encuentra, si usted va a través de la Biblia, muchos pasajes de la palabra. Podemos mencionar, yo le voy a dar 2 ejemplos en el Nuevo Testamento, 2 ejemplos en el Antiguo Testamento. Nos encontramos con el ayuno de Daniel, que se negó a contaminarse con las costumbres y los alimentos paganos cuando él estaba en Babilonia. También tenemos el de la reina Esther, que declaró oración y ayuno cuando quisieron exterminar al pueblo de Israel en Persia. También en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, que ayunó por 40 días en el desierto. Y tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva también, que ayunó para que el Señor le diera entendimiento y terminaron apartando a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio, porque así lo indicó el Señor a través de este acto. Y es importante observar que estos ejemplos en la Biblia fueron fructíferos. El Señor escuchó estos ayunos y ellos tuvieron recompensa por lo que hicieron, porque fueron hechos con un propósito específico para el bienestar del pueblo hebreo, el bienestar del ministerio, el bienestar de la iglesia, para el bienestar personal de nosotros no contaminarnos con alimentos para serle fiel a Dios, y Dios les concedió la victoria. Es importante el motivo, para Dios es importante el motivo. Por tanto, vemos cuán importante es que examinemos nuestro corazón antes de entrar en esta etapa de ayuno y entendamos bien qué nos motiva a ayunar, qué nos motiva. Porque Dios conoce nuestros corazones y nuestras necesidades. Y no debe ser con propósitos egoístas, ni para algo que se nos antoje. Nosotros vamos a intensificar el nivel de oración y vamos a ayunar para que Dios nos escuche, aunque Dios nos escucha siempre, pero a la misma vez estamos fortaleciendo nuestro espíritu para llegar más íntimamente a la presencia de Dios. Ahora bien, siendo esto una práctica bíblica que tiene propósitos también divinos, también tiene requisitos divinos, ¿verdad? Porque Dios no recibe cualquier ayuno. Si hay un ayuno verdadero, como dice la palabra, el ayuno que agrada a Dios, quiere decir que hay uno que no agrada a Dios. Y eso lo vamos a ver hoy en la Escritura. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Así como Dios tiene parámetros para recibir la oración de nosotros, tiene parámetros para que el ayuno sea de su agrado. Y en el libro de Isaías, en este capítulo, nos vamos a encontrar con un pueblo que ha retornado del exilio de Babilonia. Y en medio del gozo que sienten en su retorno a Israel, están en búsqueda de restaurar su nación, pero también de restaurar su vida espiritual. Están tratando de restaurar su relación con Dios. Y acuden a Dios en medio de su necesidad, su llamada necesidad. Y en este capítulo vemos a la nación de Israel ir a abstenerse de ayunos, de alimentos, ayunar, para buscar la justicia de Israel y juicio para aquellos que han oprimido a esta nación. Sin embargo, Dios no les contesta. Dios no fue que no le contestó, porque vamos a ver que Dios sí le contestó. Lo que Dios no hizo fue concederle su petición. La respuesta vino a través de un profeta, pero no fue como ellos esperaban. Porque ellos pensaban que estaban correctos al hacer este tipo de ayuno. Pero hubiese tal vez sido mejor comenzar pidiéndole al Señor que restaurara su vida espiritual. Porque eso era lo que ellos en realidad necesitaban. Y en este pasaje vamos a ver que Dios le va a contestar, no como ellos esperan.
va a hacerlo a través del profeta. Recuerden que en aquellos tiempos no había Espíritu Santo en nuestras vidas. Había Espíritu Santo, pero no moraba en nuestra vida, en la vida de ellos. No habían predicadores. Lo único que ellos tenían era el rey y el sacerdote. Y esos eran las personas que estaban a cargo del pueblo, pero habían profetas que Dios utilizaba, Dios levantaba para llevar el mensaje espiritual al pueblo cuando el pueblo estaba en necesidad. Y vamos entonces a comenzar con la primera porción de la palabra cuando dice, clama a voz en cuello. Dios le está hablando al profeta Isaías y le dice, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Dios le está contestando y Dios toma este acto de ayuno como una rebelión. Dice, anuncia a mi pueblo su rebelión, que es un acto violento en contra de las autoridades. Dios está pensando diciendo que este ayuno que ellos han hecho es una rebelión en contra de él. Y a la casa de Jacob su pecado. Anuncia la rebelión y el pecado de la casa de Jacob, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. En estos momentos Dios está instruyendo al profeta a clamar bien duro, a voz en cuello, voz de trompeta, porque Dios quiere estar seguro que este pueblo escuche este mensaje. Porque Dios había escuchado el mensaje de ellos. Sí, Dios escucha nuestros mensajes. Que no nos conteste es otra cosa. Dios escucha el mensaje del pueblo. Pero como no fue del agrado de Él, Él no concedió la petición, como ya hemos dicho. Y este pueblo estaba deseoso de acercarse a Dios, pero por los motivos equivocados. Se querían acercar al Señor, pero lo estaban haciendo de la manera incorrecta. Ellos no sabían cómo acercarse a Dios. Y Dios les estaba anunciando que tenían que corregir sus caminos. Nunca lo supieron, nunca lo supieron. Y lo que quiere decir esta palabra es que tenemos que estar conscientes de lo que requiere Dios primeramente para acercarnos a Él. El problema en nuestros tiempos, hermanos, es que todo el mundo quiere hacerlo como a ellos les gusta. Yo me acerco a Dios y yo cumplo con Dios como yo quiero. Yo oro como yo quiero. Yo ayuno como yo quiero. Pero el problema es que este libro está lleno de palabras que nos dice cómo es que Dios quiere. Y si queremos que Dios nos conteste, tenemos que hacerlo como Él quiere, no como nosotros queremos. Y la gente es tan ignorante, tan necia, que quieren hacerlo como ellos quieren, como si ellos mandaran a Dios. Como si Dios tuviera que darle cuenta a ellos. Tú quieres el favor de Jehová, pero no quieres hacerlo como Dios quiere. Tú quieres hacerlo como yo quiero. Y para que nuestra petición sea contestada, hermanos, tiene que hacerlo como Dios quiere. Para poder hacer esto, este pueblo tenía que conocer a Dios, cosa que ellos nunca se habían molestado en hacer. Tenían que conocer, porque la manera de tú saber qué le agrada a una persona es que, conociendo a esa persona, tú vas y la conoces. Tú quieres saber qué es lo que le agrada. Tú quieres saber cuál es el ayuno que a Dios le agrada. Vete y conoce a Dios. Aprende a conocerlo. Haz amistad. Establa una comunicación, una conversación con esa persona. Pero ellos nunca habían conocido a Dios. Y por eso dice Isaías 1:3, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hasta los animales conocen quién es su dueño.
Hasta los animales, dice, el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel, aquel ser humano, no me conoce a mí. No me conoce. Porque no tiene entendimiento, no entiende. Y si tú no entiendes la palabra, no puedes conocer a Dios. No me digas que eres amigo de Dios cuando tú no tienes conocimiento de la palabra. Y el pueblo de Dios no entiende, no conoce. Este pueblo estaba ignorante de que Dios era un Dios santo, de que Dios no tolera el pecado. Pero ellos se presentaban a Dios como un pueblo pecador, con exigencias, un pueblo desobediente a la palabra de Dios, pero exigían de Dios, como si Dios tuviera que responder a ellos. El problema es que ellos no saben que Dios nos responde a nosotros cuando nosotros no respondemos a Él. Cuando tú no respondes a la palabra, Dios no responde a ti. Estoy hablando de aquellos que conocemos a Dios, no de aquellos que no conocemos, porque Dios tiene tratos diferentes con su pueblo, tratos más íntimos. ¿Tú quieres que Dios te responda? Responde a su palabra. Y si Dios no te responde, entonces eso quiere decir dos cosas. O Dios te está diciendo, eso no va, o espera. Ese es el silencio de Dios, cuando nada ocurre. Dios se agrada de nosotros, hermanos, cuando nos acercamos a Él con humildad, con sumisión, con reconocimiento de pecado, porque todos pecamos a todo momento. No hay nadie aquí que le pueda señalar a nadie un pecado, nadie. Porque todos pecamos continuamente, a conciencia y sin conciencia, pecamos. De manera que cuando nos acercamos a Dios, como Dios es santo, hay que pedir perdón. Perdona mi pecado para que Dios me escuche. Pero también tenemos que reconocer su grandeza y su poder. Porque ante nuestras limitaciones, Él es el único que nos puede ayudar. Y si tú quieres el favor de Dios, tienes que exalzarlo. Tienes que reconocer que Él es grande y poderoso. Por eso te acercaste a Él. Porque es el único que lo puede hacer. Porque Él nos hizo, es nuestro hacedor. Y Él es el único que nos puede ayudar. Él puede ser nuestro mejor amigo. Pero no nos acerquemos a Él como si Él fuera igual que nosotros. Porque no lo es. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Dios es Señor y nosotros somos siervos de Él. Y el siervo no sabe lo que hace su Señor. No somos iguales. Podemos ser su mejor amigo o Él puede ser nuestro mejor amigo, pero tenemos que acercarnos a Él con respeto, tenemos que honrarlo y tenemos que tener cuidado, porque Dios solamente con un dedo puede aplastarnos a nosotros y podemos caer en un hoyo bien grande. No nos comportemos como si el poder de Dios estuviera a nuestra disposición para que Él haga lo que nosotros querramos, porque no ocurre, porque Dios es celoso, Dios es justo, es recto y es santo. Y Él no va a hacer nada en contra de lo que dice su palabra. Si su palabra dice que Él es justo para ti y es justo para los de afuera. Y si tú fuiste injusto, Él va a favorecer al de afuera porque dice que Él es justo. Él no va a ir en contra de su palabra por favorecerte a ti. De manera que nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra si nosotros queremos la bendición del cielo. Y dice la palabra que le buscaban cada día y querían saber sus caminos. Algo bueno estaba ocurriendo. Qué bueno, que querían buscar su palabra, querían seguir sus caminos. Pero deseaban conocer los caminos de Dios, pero no le obedecían. ¿Cómo tú conoces el camino de Dios si tú echas a un lado la ley de Dios? Porque lámpara es a tus pies y lumbrera a tu camino. Si tú estás dejando la palabra de Dios a un lado, tú no puedes caminar el camino de Dios.
Porque el camino de Dios te lo dice la palabra de Dios. Y ellos habían dejado la palabra a un lado. Tú no lees la Biblia, tú no estás en el camino recto. Tú estás en el camino ancho, pero no en el angosto. Si tú no sigues la palabra de Dios. No obedecían, pero pedían justicia como si ellos hubiesen aprendido a ser justos. ¿Tú sabes quién te enseña a ser justo? La palabra de Dios. Porque nosotros por naturaleza somos injustos. Nosotros tomamos bandos, ¿no? Somos para nuestros amigos. Hay que ayudar al amigo. Yo no tengo problema en ayudar al amigo, sino en ser amigo de mi amigo. Aunque mi amigo sea injusto, nosotros tenemos que aprender a señalar la injusticia, porque Dios señala la injusticia. Y si somos hijos de Dios, aunque mi amigo me ame y yo lo ame y él hizo algo mal, yo se lo tengo que decir. Porque Dios te lo va a decir a ti o te lo va a reclamar a ti. Dios no es panista. Dios le da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aprendemos a ser justos cuando nos enseñan. Cuando nos enseñan. Y no demos por sentados que Dios se va a agradar de nuestro ayuno y va a contestar nuestras oraciones porque sencillamente somos su pueblo. Y eso era lo que estaba pasando allí. Esta gente pensaban que como eran pueblo de Dios, eran escogidos, Dios los iba a favorecer e iba a enjuiciar a Babilonia y le iba a enviar juicio de Dios por haberlos llevado al exilio. Pero tú sabes por qué es que tú fuiste al exilio. No fue por culpa de Babilonia, fue por culpa tuya, porque tú te alejaste de la palabra de Dios. No le pongamos peso a Babilonia. La culpa fue tuya, que tú te apartaste del pacto que había hecho con Dios. Ese es Israel, hermano. Y ese Israel somos nosotros, la iglesia de Dios en nuestros tiempos. No somos diferentes. Solamente hemos cambiado la vestimenta y los tiempos. Porque hay mucho pueblo de Dios que no sabe cómo es Dios. Hay mucho pueblo de Dios que no sabe lo que pide Dios de nosotros. Y le gusta mucho hablar del amor de Dios. Mucho. A la gente le gusta el Nuevo Testamento. El amor de Dios les encanta. No les gusta leer el Antiguo. Pero no nos gusta cuando Dios aplica justicia y aplica la disciplina divina. Nos convertimos en niños malcriados, como era Israel. No lo recibimos. Decimos, eso no es para mí. Porque seguimos reinterpretando la palabra a nuestro antojo. Por ahí hay muchas teorías cristianas. Hay mucha teología falsa. Están los de la prosperidad, están los liberales, que lo único que hablan es de la justicia. ¿Saben quién reinterpretaba la palabra? Los fariseos. Eso era lo que hacían. Reinterpretaban la palabra y esa era la palabra que le enseñaban al pueblo. No era la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y entonces tomamos parte de la palabra y la seccionamos. Esta es de Dios, esta no es de Dios. Abran los ojos que a la Biblia le están sacando, la están cambiando. Entonces reinterpretamos la palabra, cogemos una sección, esto me gusta, esto no me gusta. Pues mira, todo esto junto se llama palabra de Dios. Tú no puedes decir que la mitad es para ti y la mitad no es para ti. Si tú vas a obedecer a Dios, tienes que obedecer todo lo que está aquí. Aunque no te guste, te tienes que aprender a ceñir a la palabra de Dios. Reinventamos la ley y el problema que tiene la gente es que en lugar de irse a la palabra, escuchan a los hombres que se reinventan la ley. Eso era lo que habían hecho los fariseos. Tenían al pueblo engañado. Y la gente hacía lo que decían los fariseos, no lo que decía la palabra de Dios. Y así van los que tenemos hoy en día. El que se inventa la teología de la prosperidad, van detrás de ese, en lugar de irse a través de la Biblia y ver lo que dice la Biblia para que se den cuenta que los están engañando.
Estamos reinventando la ley para que se nos acomode a lo que nosotros queremos. No hay ninguna diferencia entre aquellos tiempos y estos tiempos. Pero hay otros que ya ni la predican, porque vivimos en otros tiempos. Estamos en el 2022, estamos en el año 2000, ¿qué tú te crees? ¿Cómo tú vas a estar hablando cosas de aquel tiempo? Pero lo que pasa es que la palabra que Dios escribió, la escribió para que la practiquemos justicia y vivamos bajo el orden divino establecido desde el principio hasta el final de los tiempos. Porque Dios todavía usa las mismas pautas y las mismas reglas. Por eso nos llaman anticuados. Pero las leyes están basadas en lo que dice la Escritura. Aquellas leyes de antes son las que imperan ahora y las queremos cambiar. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, hermanos, que cambiamos somos nosotros. Y cuando nosotros cambiamos, queremos cambiar las demás cosas para que se ajusten a lo que nosotros pensamos hoy en día. Y hemos dejado por eso de ser luz, la luz del mundo y la sal de la tierra. Hemos dejado de ser. Y hemos visto cómo el mundo le ha dado la espalda a Dios, porque la iglesia de Dios está silente. Estamos peor que Israel, porque Israel no conocía la palabra, conocía lo que le decían, pero nosotros la conocemos y no la predicamos. Y por eso Dios le dijo al profeta: clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y Dios todavía nos dice eso en nuestros tiempos, que clamemos a voz su palabra, que no nos detengamos y anunciemos el pecado, porque el pecado está rampante en nuestros tiempos. Israel, hermanos, no tenía vivencia espiritual, porque no conocía la ley. Si tú no conoces la ley y tú no practicas la palabra, tú no te ciñes a ella, no puede haber vivencia espiritual. Porque la palabra es Dios mismo en tu vida. Se acercaban a Dios muy superficialmente, solo eran pura apariencia. Isaías 29:13 nos dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Los fariseos, eso era lo que le habían enseñado. Y por eso no podían honrar a Dios, no tenían vivencia espiritual. Era un árbol muy frondoso, pero no tenía fruto. Por eso este pueblo en estos momentos está llevando este ayuno de acuerdo a las tradiciones religiosas que ellos habían aprendido, enseñadas por hombres, aquellas que los llevaron a pecar y que tuvieron entonces que ir al exilio por esas tradiciones religiosas y ahora han retornado a su tierra y siguen con las mismas tradiciones religiosas. Y Dios le llama: ustedes están en contra mía, ustedes están pecando, ustedes están en rebelión, es que todavía no han aprendido. El exilio no los hizo reflexionar, no habían pensado en lo que les estaba pasando. Sus tradiciones religiosas los han llevado no al destierro físico, lo llevaron al destierro espiritual, hermano, porque esa gente estaba fuera de la voluntad de Dios, completamente fuera, y eran pueblo de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? Somos pueblo de Dios, pero no queremos estar en destierro espiritual. ¿Dónde está tu corazón en el día de hoy? Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ayunamos y no nos contestaste. Se están quejando. Nos humillamos y no te diste por entendido. La humillación, hermanos, para este pueblo, le voy a decir en qué consistía. Consistía en vestirse de cilicio, una tela muy gruesa, muy incómoda de ponerse cuando se la ponían, y la utilizaban para estas ocasiones, y se echaban ceniza por la cabeza, y eso era todo, y se sentaban, pero eso significaba, el que los viera, sabían que ellos estaban ayunando. Esto no era una expresión que saliera de su corazón,
Era más bien un acto externo, para que todo el mundo supiera que ellos estaban ayunando, los grandes religiosos. Pero es que el único que necesitaba saber que ellos estaban ayunando era Dios, porque Él era el único que le iba a contestar la petición. Él era el único que se tenía que enterar, pero ellos se lo tenían que decir a todo el mundo. Por eso Mateo 6, si ustedes lo buscan más adelante, dice, y cuando ayunen, no se pongan tristes, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Y si analizamos este pasaje de que ayunamos y no nos hiciste caso, esto parece más un reclamo que ellos le hacen a Dios, como si Dios fuera un Dios injusto. Pero Dios por definición es justo y no le podemos echar culpa a Dios porque sencillamente tú no me diste lo que yo quería. Porque el que está en rebelión eres tú, no es Dios. Le están pidiendo explicaciones a Dios. Y antes de llegar a estas conclusiones, mejor es que nos demos una mirada a nosotros mismos y miremos nuestro comportamiento. Vamos a evaluarlo, porque a la vista de Dios parece que esta gente no tiene una actitud de humillación, sino de altivez. Están altaneros. Si este es el comportamiento y estas son las preguntas que realmente no deben de hacerlas de esta manera, de este pueblo, ¿por qué Dios se molesta en contestarle? Porque a estas palabras necias, oídos sordos. Pues Dios lo hace porque ellos tenían que saber las razones por las cuales Dios no le estaba respondiendo su petición. Porque aquí había desconocimiento de la ley. Esta gente no sabía lo que estaba haciendo. Y si deseamos corregir algo, tenemos que comunicarlo, porque en una próxima ocasión, si no se lo hacemos claro, van a volver con el mismo error. Y ahora no era por desconocimiento, ahora era porque ellos querían hacerlo, pero se les hizo claro lo que estaba erróneo, porque ellos tenían expectativas falsas en base a lo que se les había explicado. Y de esta manera, Dios realmente no le iban a responder. Se iban a quedar esperando y luego iban a decir que Dios les había abandonado cuando no era cierto, porque Dios le había dicho que se iba a retirar por un tiempo en lo que ellos cumplían su tiempo en Babilonia, pero después regresaría cuando le buscaran, le iban a buscar porque le iban a buscar cuando vinieran de todo corazón. Dios quería que ellos vinieran con un corazón contrito y humillado. Y cuando lo buscaran con un corazón contrito y humillado, iban a encontrar a Dios. Pero ellos habían regresado y no lo estaban buscando de esa manera. Este sigue siendo el mismo pueblo desobediente que había estado en el desierto. Esta cultura se había preservado. Pero Dios les estaba diciendo, dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Estaban buscando lo que ellos querían y oprimís a vuestros trabajadores. Y Dios le está señalando ahora en qué consistía su injusticia. Estaban oprimiendo a su propia gente y ellos estaban buscando hacer lo que les gustaba. Y en realidad Dios prefería que ellos comieran, que no pasaran un día sin alimento, porque eso era preferible a que ellos tuvieran que oprimir al pueblo. Porque este ayuno era en vano, Dios no iba a responder a esto. Y vamos entonces a pasar al versículo 26. Que es donde realmente Dios le contesta al pueblo de la siguiente manera. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy,
para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno? ¿Día agradable a Jehová? Dios no acepta el ayuno, hermanos, que no esté conectado con el corazón sincero. Y ellos ayunaban para ganar contiendas, las contiendas que tenían unos contra otros. Y como ya dijimos, Dios no toma bandos. Eran motivos egoístas. Tampoco ayunamos para lucir espirituales, para pasearnos, que la gente vea que tenemos ceniza encima. El propósito del ayuno de ellos era glorificarse a sí mismo y hacer que su voz fuese oída. Y si no tenemos una buena relación con Dios, hermanos, no vamos a tener una buena relación con nuestros hermanos. Y ellos estaban en debates y contiendas. Y el Señor les dice: no es bien más el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. En realidad, esa era la necesidad que tenía este pueblo en estos momentos. Estaban retornando a una tierra que estaba vacía y desolada. Y Dios le está señalando las necesidades que hay en este pueblo. ¿Cómo tú vas a hacer un ayuno para pedirle a Dios que envíe juicio a Babilonia? Algo que pasó hace 60 años. Cuando tú tienes un pueblo desolado frente a ti que tiene necesidad y tú lo estás oprimiendo. Tienen corazones quebrantados, están enfermos espiritualmente, están mirando al pasado y no están mirando lo que tienen frente a ellos. Si estuvieran metidos en la palabra de Dios, estuvieran pidiendo lo que tienen que pedir. Dice Proverbios 4:13, dice: el que oprime al pobre y afrenta a su hacedor, Dios no lo mira. Mas el que tiene misericordia del pobre, Dios lo honra. Esta gente estaba enfadada y Dios le está queriendo enseñar el cuadro que tienen delante de ellos para que ellos corrijan sus caminos. Porque nuestro trato con el prójimo es testimonio de cómo se encuentra nuestra relación con Dios. Y el ayuno debe cambiar nuestros corazones. En ningún momento va a cambiar el corazón de Dios. Dios nos va a enseñar a nosotros lo que nosotros tenemos que cambiar. Y eso es lo que Dios le está mostrando a este pueblo. Tienes que mirar lo que tiene frente a ti. Deja de mirar el pasado, porque lo que pasó en el pasado pasó porque tú fuiste un pueblo desobediente. No es culpa de nadie más sino tuya. La pregunta en esta mañana es: ¿en qué tú estás enfocado en esta mañana? ¿Estás mirando lo que Dios ha puesto frente a ti? ¿Estás enfocado en lo que Dios ha puesto en tus manos? En tu crecimiento espiritual, en tu sanidad de corazón, en tu vida interior. ¿O estás enfocado como estaba enfocado Israel? En tu pasado no estás creciendo, no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Estás enfocado en el día de hoy, en tus necesidades actuales. Le voy a pedir a los músicos que pasen. Finalmente, el Señor le dice: si tú haces estas 5 cosas, Jehová te pastoreará para siempre. ¿Tú quieres conocer mis caminos? ¿Tú quieres conocerme a mí? ¿Tú quieres entender lo que yo tengo para ti? Entonces, esto que está aquí es lo que tú tienes que hacer. Y le da esto conforme a la necesidad del pueblo. Tienes que quitar el peso del pecador, no añadir carga a tus hermanos. Tienes que refrenar el dedo acusador. A veces no es lo que se dice, sino lo que se hace. Tienes que dar pan al hambriento. Tienes que dejar de hablar vanidad. Y tienes que ayudar al alma afligida. Esa era la necesidad del pueblo en esos momentos. ¿Cuál es la necesidad de nuestro pueblo?
porque en eso es que tenemos que estar enfocados. ¿Cuál es tu necesidad individual? En eso es que tenemos que estar enfocados. Porque Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y dice la palabra que serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Hermano, si nos ocupamos de nuestro hermano, si nos ocupamos de nuestra iglesia, si nos ocupamos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, Dios se ocupará de ti. Ese es el mensaje que nosotros trajimos la semana pasada. Cuando nosotros le damos a Dios, Dios nos retribuye en bendición abundante. Tenemos que tener corazones dadivosos, pero lo primero que tenemos que poner y dar es nuestro corazón al Señor. Y cuando nuestro corazón está en Cristo, el deseo de hacer lo que Dios quiere, Él lo pone en nosotros. Y de ahí nosotros desatamos una cadena que no para. Entonces estamos en el camino, estamos en la voluntad, porque lo que Dios quiere es que nosotros demos abundantemente de lo que Él ha dado a nuestra vida. Pero si no tenemos corazones sanos, si no estamos sanos espiritualmente, no podemos dar nada. De eso se trata el ayuno escogido por Dios. Tenemos que presentarnos delante del Señor en oración, con una actitud correcta, con una motivación correcta y con un testimonio que dé fruto. Y si no lo tenemos, tenemos que pedir perdón. Tenemos que presentar nuestro corazón delante de Dios. Tenemos que pedir por sanidad de corazón. Y hay gente que tiene raíz de amargura que no las quiere entregar delante de Dios y siguen en el llanto y siguen en el lamento. Y Dios te quiere sanar, pero tú tienes que entregarlo. Tú tienes que estar dispuesto, porque Dios no puede hacer nada por ti si tú no quieres hacerlo. De manera que presentémonos hoy ante el Señor con reconocimiento de que somos pecadores, humillados pues bajo la poderosa mano de Jehová para que Él nos exalte cuando fuera tiempo. Queremos llevar a cabo un ayuno efectivo, que sea un ayuno verdadero, que Dios escuche nuestra oración, nuestro pedido, y queremos ir con corazones sinceros, con corazones receptivos a la voz de Dios. Y nos vamos a presentar nuestras necesidades para que Dios las escuche, pero para que las escuche tenemos que presentarnos con una motivación adecuada y con una conducta, ¿verdad? Correcta. Tenemos que acercarnos a Dios de la manera correcta. Y en esta mañana yo te invito a que te acerques al Señor y pongas tu corazón delante del Señor y comencemos a prepararnos espiritualmente para ese ayuno que vamos a hacer, porque queremos agradar a Dios con aquello que nosotros le ofrezcamos. Vamos a meditar en esta palabra y vamos a llegarnos al altar y a depositar nuestras vidas delante del Señor en esta mañana, mientras escuchamos esta melodía.